Bueno, vamos con una nueva lección de Profetuve en confinamiento cuarto de la ESO y vamos ya, después del vídeo de Mussolini, nos vamos a meter con el otro personaje fundamental para entender los años 30 y la mitad de los 40, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, que ya sabéis vosotros que es Adolf Hitler. Adolf Hitler es el personaje que todo el mundo reconoce, es decir, pocos personajes en el mundo habrá que todo el mundo le ponga una foto delante y sepa quién es, pero bueno, es lo que hay. De Adolf Hitler vamos a hacer varios vídeos, así lo hacemos más cortitos, y además es que tenemos material suficiente como para ir viendo. Lo primero que le llama la atención a la gente es que Adolf Hitler es austríaco, sí. Nace en Braunau am Inn, ya sabéis, mi alemán es como mi francés, maravilloso. Sí, que es una localidad austriaca que está cerquita de la frontera con Alemania y nace en 1889, el cuarto de los 6 niños de estos dos personajes, Clara y Alois, ¿vale? Bueno, la familia pues oscila unos cuantos años entre que vive en Austria, se traslada a Alemania, luego vuelve a Austria de nuevo y al final el padre pues es esto, lo que es un Customs Officer, es decir, un oficial de aduana. Y pues, un oficial de aduana que se ve que le gustaba más la cerveza que otra cosa, ¿eh? Y ya sabéis que estos personajes tan famosos de la historia tienen una vida muy complicada y a veces una infancia un poco desgraciada. El caso de Hitler, que Hitler, como pone aquí, que normalmente chocaba mucho con su padre. Es decir, ya sabéis que estos personajes que chocan mucho con sus padres les queda una infancia un poco atormentadilla, ¿no? Vale. Es decir, y por ejemplo, pues, ¿qué es lo que le pasa a Hitler? Pues que Hitler, pues, desde chiquitito, pues que le interesa mucho el arte. Y Mami Clara es, hoy mi niño, qué bueno es, y lo ultra protege. El padre, pues que ve que su hijo, pues, que el arte no le interesa absolutamente para nada, y ¿qué le vamos a hacer? Y papi Hitler y hijo Hitler, pues bueno, que no se llevan bastante bien. Además, en el colegio, por ejemplo, Hitler, pues pasa de ser un chaval más o menos animado, como dicen algunos de sus biógrafos, a que en 1900 muere su hermano de chiquitito y pasa a ser todo lo contrario. Es decir, pasa a ser un poco peleón, pasa a ser un carácter taciturno y que ya pues no se lleva muy bien ni con sus padres, ni con sus compañeros de clase, ni con sus profesores, ni con nada. Ya empieza a ser un personaje un poquito complicado. Pero eso sí, siempre tendrá el amor incondicional de su mamita y de sus titas, que lo van a malcriar un poquitito, y de su padre no va a tener absolutamente nada, ¿vale? Aquí tenéis a Baby Hitler, míralo de chiquitillo ahí, y de Baby Hitler, y ya hemos dicho que en el cole empezó a ser un personaje un poquito complicado, si veis las fotos de la época, la cara que tiene de alegría no es precisamente de alegría, lo veis ahí con un poco desafiante a la cámara incluso, pero bueno, tampoco sus compañeros de clase están ultra sonrientes, con lo cual tampoco desentona, ¿no? Vale. Siempre le gustó el arte al señor Hitler y tuvo una inclinación hacia el arte y pensó que se podría dedicar al arte. Y tanto pensó que se podía dedicar al arte que pensó que, bueno, que en Viena, que entonces era una de las ciudades, las capitales culturales de Europa, ahí podía encontrar pues un destino. Podía ser estudiante de arte en las mejores academias de Viena. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que se va a dedicar a lo que él quiere, al arte. Pero dos veces va a solicitar su ingreso en la Academia de Arte. Dos veces va a ser rechazado. Bueno, y ahora la cuestión es, claro, aquí tenemos un problema que es que Hitler dejó la escuela para intentar buscarse su vida en el arte. Al ser rechazado en el arte se da cuenta que bueno, que no tiene ni las certificaciones escolares ni ha sido admitido en la Academia de Arte, con lo cual se le han cerrado unas pocas de puertas, por no decir bastante. Dos veces. ¿Y a qué se va a dedicar él? Va a vivir un tiempo en Viena pues dedicándose al arte. ¿A qué arte? A pintor de acuarelas. Sí, a pintar paisajes, a pintar cositas que se puede vender pues
por poco dinero, por decirlo de alguna manera, por poco dinero. No va a ser del gran arte que él había soñado, pero en Viena hay que sobrevivir de alguna manera. Y entre lo que le manda a Mami Clara y su tita, más lo que se consigue de las acuarelas, pues va sobreviviendo. El problema es que, bueno, este es el arte de Hitler. Esto es lo que pinta Hitler, acuarelas. Paisajes sobre todo, escenas, bueno, escenas que denotan que tiene una cierta habilidad para el arte. Sí, tiene mucha habilidad para el arte, pero para el arte quizás de otro tiempo o de otra época. No para el arte de la Viena de comienzos del siglo XX. La Viena del siglo XX, de principio del siglo XX, está formada por el movimiento modernista que se llama la Secesión, que quiere romper con todo lo anterior. Y precisamente esto no encaja en esos nuevos aires modernistas de Viena, con lo cual ya comprendéis que cuando uno quiere entrar en una academia de arte y la academia de arte pide algo rompedor, nuevo, innovador y le manda esto, pues 2 veces que Hitler es rechazado, 2 veces que Hitler se lo va a tomar bastante mal, ¿vale? Para que veáis y comparéis, el pintor más aclamado de su tiempo en Viena es Gustav Klimt. Gustav Klimt hace cosas como estas. Esto que lo habéis visto alguna vez, su cuadro El beso, pues hace cosas innovadoras. Me comparáis esto con lo de Hitler y no. Esto, el árbol de la vida, también. Y esta es la arquitectura de la época, una arquitectura muy modernista donde se busca mucho la decoración y la utilización de nuevos materiales. Y Hitler ya lo estáis viendo que es muy tradicional. No encaja en no encaja en esto, ¿vale? Claro, va a sobrevivir Hitler. Poquito a poco, no va a tener mucho dinero, esa época de su vida es muy poco conocida, siempre Hitler no quiso hablar de ella, hasta cierto punto la intentó ocultar. ¿Por qué? Porque los malos tiempos no le gusta exhibirlos a nadie, ¿vale? Y pues fue sobreviviendo. Sobreviviendo es que cuando vendía algunas acuarelas, pues tenía una habitacioncilla o alguna guardilla o algo para vivir. Cuando no, pues se tenía que ir pues a albergues a vivir y a sobrevivir haciendo lo que pudiera, ¿vale? Sobre este periodo de su vida, ya os digo, hay multitud de cada historiador, más o menos, pues, intenta rebuscar en algo que ha podido marcar a ese Hitler. Algunos dicen que en ese momento fue cuando Hitler empezó a ser antisemita, porque en el mercado del arte de Viena pues había muchos marchantes y mucha gente judío, y ese rechazo que él experimentó en el arte pues lo personificó los judíos, puede ser, quién sabe. Lo que pasa es que Hitler, si era antisemita entonces, pues no lo demostró mucho, y cuando sí lo demostró fue a partir de 1919. Entonces, si era antisemita antes, puede ser, pero no se manifestó. Sí se manifestó claramente en 1919, con lo cual lo más probable es que Hitler empezara a ser antisemita en 1919 y antes, pues a lo mejor pues no le tenía algún aprecio a los judíos o lo que fuera, pero el hacerlo pilar de su pensamiento político es en 1919. El acontecimiento fundamental que va a marcar la vida de Hitler, como la de Mussolini y la de millones y millones de jóvenes del continente, ya sabéis, es la Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial en la que ya sabéis que al principio todo el mundo piensa que va a durar pues unos meses. Para Navidad están los chicos en casa, hemos ganado, vienen los chicos colgados de medallas con una experiencia vital en su vida, van a llegar al pueblo y todo el mundo les va a reconocer su mérito, las chicas se van a volver locas por ella, el país ha ganado influencia, poder, bueno, la guerra se va a alargar. Y pues nada. ¿Qué es lo que pasa? Que Hitler va a recibir esto en la Primera Guerra Mundial en un periodo complicado de su vida, ya habéis visto, vendiendo acuarelas, sobreviviendo del dinero que recibe, de su mamá y nada. Y le pillan en Múnich, en Alemania. Y en ese momento, pues, recibe la orden como ciudadano austriaco que es de presentarse para el reclutamiento. Y entonces, pues nada, se mueve a Salzburgo y, bueno, ya sabéis que tiene que hacer la mili, tiene que hacer la mili, pero cuando le hacen el reconocimiento médico, pues lo declaran no apto para el servicio. Entonces, bueno, pues entonces el ejército austriaco previo a 1914, pues no lo quiere, se vuelve a Múnich, y en Múnich pues le va a pillar la declaración de guerra, y esta pues, ya veis, cuando se produce la declaración de guerra en Múnich,
Pues ¿qué veis aquí? Pues una masa que empieza a vitorear, a jalear. Bien, la guerra, la guerra. Fíjate por dónde esto es como buscar a Wally, buscar a Hitler. Pues alguno, tiempo después con esta fotografía, se dio cuenta de que, hombre, si está ahí Adolf, si está ahí, ahí está festejando el inicio de la guerra, pues festejando el inicio de la guerra. Bueno, con su experiencia de haber sido rechazado por el ejército austriaco, pues ¿qué va a hacer? Pues a ver si el ejército alemán me quiere. Claro, se va a presentar en la oficina de reclutamiento del ejército de Baviera. El ejército de Baviera forma parte del ejército del Imperio Alemán y lo aceptan enseguida, ¿vale? Ciudadano austriaco, uy, es un error administrativo, bueno, ya que estás aquí, pues venga, nada. ¿Y qué va a ser? Va a servir casi toda la guerra como un runner. Un runner es pues que las comunicaciones, pues en un momento en que las comunicaciones son bastante precarias, pues si hay que informar de algo, alguna brigada o alguna parte del ejército o alguna sección del ejército, pues se le da el mensaje en mano o de viva voz y un runner tiene que ir a entregarlo. Es peligroso porque quitar de en medio a los runners va a ser una actividad de los ejércitos rivales para que no lleguen las órdenes, pero tampoco va a estar en trincheras en primera línea todo el tiempo, ¿vale? Bien, entonces esa va a ser su actividad, sobre todo durante la guerra de runner. Eso sí, por ejemplo, cuando termine la guerra va a tener dos condecoraciones: la Cruz de Hierro de primera clase y la Cruz de Hierro de segunda clase por su valor en el campo de batalla, ¿vale? La máxima condecoración está la Cruz de Hierro de primera clase. Se le da a petición de su oficial superior, se le concede a petición de su oficial superior, que es un tal Hugo Gutmann, que por cierto es judío, ¿vale? Pues lo digo ahí como apunte. Bien. De esta foto de esta época de Hitler, pues tenemos alguna de las fotos de su experiencia en la Primera Guerra Mundial. Ya lo veis aquí, la X es indicativa, con el mustache, con el bigotazo, que el bigotazo pues era común, luego se lo irán recortando. Aquí ya veis que algunos ya se los ha recortado, este no, este sí, este va camino de... Este se afeita, raro en él. Bien, ¿por qué? Ya sabéis que en la clase se empiezan a afeitar los bigotes porque no caben dentro de las máscaras de gas. Así de sencillo. Y por ejemplo, pues mira, la afición que tuvo Hitler siempre por los perritos. Así, muchas fotos de Hitler la va a acompañar un perro. ¿Dónde está Hitler aquí? Pues aquí lo tenemos aquí, donde está con el mustache, y otra vez con las fotos de un perrito y los colegas de la unidad. Bien, aquí lo tenéis otra vez, dos fotos de principio de la guerra y el mustache de nuevo, ¿vale? Bien. ¿Cómo les sorprende el final de la guerra? El final de la guerra les va a sorprender a Hitler casi cegado en un ataque de gas mostaza, ¿vale? Y está en el hospital. Y va a ser en el hospital cuando se va a dar cuenta, bueno, cuando va a escuchar que Alemania, pues, ha llegado a presentar el armisticio. ¿Cómo que el armisticio? Sí, acordados que la Alemania es muy fácil. Es decir, se está quedando sin materias primas, se están quedando sin suministros y plantea el armisticio ante las potencias extranjeras para negociar la paz. Pero ya sabéis que llega el Tratado de Versalles y supone el desastre para Alemania. Fíjate, Hitler, si le va a ser un trauma aquello, como al resto de soldados, por ejemplo, ya veis que ellos están aunque han contraatacado ingleses, franceses y americanos, pero aún se sigue combatiendo en el norte de Francia y en Bélgica. Entonces ellos no entienden que el ejército alemán no entiende que si estamos peleando en territorio enemigo, ¿cómo no hemos podido rendir? Bueno, fíjate, Hitler dirá años más tarde aquello de que cuando se enteró de que la rendición sufrió, se quedó ciego por segunda vez. Bueno, eso es los políticos que tienen que exagerar bastante, ¿no? Bien, bueno, pues nada. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el ejército alemán, los exoficiales, combatientes y demás, muy cabreados, y se va a empezar a abrir paso en esos ambientes nacionalistas la teoría de la puñalada por la espalda, lo que tenía aquí de stab in the back. Sí, íbamos ganando, íbamos todo perfecto, iba todo perfecto, maravilloso, la guerra la íbamos a ganar, faltaba otro empuje más, pero fíjate por dónde. ¿Quién nos ha traicionado? Los líderes civiles, judíos y marxistas y demás nos han traicionado y han sido los que han sumido a nuestra nación en la ruina económica, moral y política y a firmar el humillante Tratado de Versalles. Bien, a partir de entonces es cuando esos círculos más nacionalistas
empiezan a poner su ojo en esto, en los nuevos políticos de la República de Weimar, judíos, etcétera, etcétera. Y Hitler, bueno, pues ¿qué pasa ahora con Hitler? Pues nada, Hitler, después de la Primera Guerra Mundial, pues se entera de la rendición y como está en el ejército de Baviera, pues vuelve a sus barracones en Múnich. Y allí espera, pues a ver qué pasa. Claro, muchos soldados ya habían abandonado directamente el ejército, se habían ido a sus casas. Hitler no. ¿Por qué Hitler no? Porque no tiene otra cosa que hacer en la vida. Y acordaos, no tengo ni la, para decirlo así de manera burda, no tengo ni la ESO hecha, ni la secundaria hecha. 2 veces que quería ser artista y no soy artista. Y he encontrado en el ejército algo por lo que, mira, 2 condecoraciones al valor en el campo de batalla. Me quedo en el ejército todo el tiempo que pueda. Además, en una época en la que se entrevé que va a ser un desastre, en el que Alemania está casi que al borde de la guerra civil, digamos, porque ya sabéis que hay un montón de lanzamientos comunistas en distintas ciudades alemanas y en el que los ex soldados del frente vuelven del campo de batalla y vuelven a ciudades a las que tienen que retomar, ciudades alemanas a las que tienen que retomar a sangre y fuego contra las insurrecciones comunistas. Pues Hitler ve que, bueno, que en el ejército por lo menos tiene comida, un sueldecico y un lugar donde dormir calentito. Y va a intentar estar en el ejército todo el tiempo que sea posible. Todo el tiempo que sea posible es que va a estar en el ejército año y medio. Pero es que en ese año y medio algo va a pasar en Baviera. Va a pasar en Baviera, que es en la zona que posiblemente sea la más conservadora de toda Alemania. Fíjate por donde hay una insurrección comunista socialista. Y se hacen con el poder temporalmente. Y claro, la cuestión es, ¿y ahora? Hitler y sus compañeros de ejército, ¿qué hacen? Pues Hitler y sus compañeros de ejército, pues la nueva República Socialista de Baviera forma un ejército rojo. Un ejército rojo como había hecho Trotsky en la revolución bolchevique. Claro, muchos soldados se fueron. Dicen, no, yo no quiero formar parte del ejército rojo de Baviera, pero Hitler no fue a ningún lado. Y además incluso fue elegido para uno de los consejos de obreros del regimiento. Con lo cual esto es una parte de la vida de Hitler en la que fíjate que hay una insurrección comunista socialista en Baviera, él se queda en el ejército de Baviera, que se va a modelar bajo el ejército rojo de la Unión de los bolcheviques, y él se va a quedar incluso elegido dentro de los comités de los soldados. Es decir, que aunque no esté de acuerdo con eso, forma parte de esa República Socialista de Baviera. ¿Por qué? Pues a lo mejor por simple conveniencia de ¿a dónde voy a ir? Pues me quedo hasta ver qué pasa. Me quedo hasta ver qué pasa, qué es lo que va a pasar directamente, que van a volver los ex soldados del frente, que ya lo veréis, además otro vídeo de eso, los Free Corps, más el pequeñísimo ejército alemán, y van a retomar a sangre y fuego Múnich. Y se va a desatar entonces una represión contra todo aquel que haya colaborado en la República Socialista de Baviera. Pero claro, Hitler sigue en el ejército. Y ahora, como Hitler quiere seguir en el ejército, pues ahora se va a congratular con las nuevas autoridades. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues se va a unir a una comisión de investigación del ejército. ¿Cómo que comisión de investigación del ejército? Sí, como él había sido representante de los soldados, es el que mejor conoce a los soldados de su unidad y es el que va a proporcionar listas de nombres para investigar y purgar a todos aquellos soldados que se destacaran como comunistas o socialistas, ¿vale? Y como va a destacar en esto, las nuevas autoridades pues van a ver en él un hombre al que promocionar. ¿Hombre al que promocionar? Sí, por ejemplo, pues mira, lo van a mandar a una serie de charlas y de cursos de propaganda antibolchevique, anticomunista. Ven en él ciertas cualidades como de orador y de liderazgo, ¿vale? Y resulta que uno de esos cursos y el jefe de esa información y propaganda es un señor que se llama Karl May. Y Karl May es un antisemita, es decir, odia a los judíos más que nadie. Y de ahí es probablemente donde saque Hitler, de ese adoctrinamiento de a partir de julio del 19, de donde saque Hitler su odio hacia los judíos.
Y a partir de entonces, si no hay nada anteriormente que indique o que quede constancia de un odio a Hitler por los judíos, a partir de entonces sí. Nos encontramos con panfletos escritos por Hitler, influidos del antisemitismo más grande que podéis encontrar. Entonces, el estar con las nuevas autoridades de Baviera, el formar parte de ese regimiento y de información y propaganda, y el ser un propagandista y un orador, pues va a hacer que Hitler vaya prosperando en esos círculos de extrema derecha nacionalista, ¿vale? Y claro, tanto va a prosperar que se va a hacer un personaje, bueno, medio conocido, y sus jefes van a ver en él el ideal para una nueva actividad, que es la de informante, agente de inteligencia. ¿Y cuál va a ser una de sus primeras misiones? Pues en el ambiente del Múnich de la posguerra, donde hay una gravísima crisis económica, donde el Tratado de Versalles ha enfurecido a los alemanes y sobre todo a los exmilitares, pues se están formando un montón de partiditos chiquititos de extrema derecha nacionalista, y las autoridades de Baviera quieren conocerlos, quieren infiltrarlos para saber qué traman. Y uno de esos partidos es el Partido de los Trabajadores Alemanes, el DAP, el Deutsche Arbeiterpartei. Y Hitler una de sus primeras misiones es infiltrar ese partido, ir allí e informar de las charlas, quiénes son sus miembros y qué traman. Pero claro, tanto lo va a infiltrar que, fijaos por dónde, se va a afiliar al partido y se inicia el Hitler en política. Y a partir de entonces es el Hitler político, ya no es el Hitler chiquitito que se peleaba con su papá y que quería ser artista. Papá, quiero ser artista. Ya no va a ser el Hitler que encontró en la guerra un modo de vida, en el ejército un modo de vida, un compañerismo. Va a ser el Hitler que la política va a ser dada al centro de toda su vida.